Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Carrillo, soy doctor en Química y profesor titular de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la UCLM. En esta charla quería dar una breve visión sobre la importancia de la catálisis y sus aplicaciones. Dice el famoso Heisenberg de la serie de televisión Breaking Bad que la química es el estudio de la materia, pero que prefiere verla como el estudio del cambio. Bueno, pues gran parte de ese cambio tiene que ver con la catálisis. Un referente más clásico, Berzelius, nos hace ver que el catalizador tiene la habilidad de exaltar por mero contacto la afinidad latente de los reactivos para producir una reacción que de otra forma no tendría lugar. El catalizador nos puede ayudar a que algunas reacciones químicas que no tendrían lugar ocurran de manera más eficaz. La definición más actual nos la da el Premio Nobel de Química Oswald, que define el catalizador como una sustancia que aumenta la velocidad con la que una reacción alcanza el equilibrio sin consumirse esencialmente en esta reacción. Es decir, el catalizador va a hacer que la reacción vaya más rápido y al final tendríamos que recuperarlo. En una reacción no catalizada existe una energía de activación que hace que la reacción ocurra a una determinada velocidad. El catalizador tiene un efecto cinético, no termodinámico, modificando el mecanismo por el que transcurre la reacción a través de otros intermedios con energías de activación menores. Estas menores energías de activación es lo que permiten que las reacciones vayan más rápidas. En este caso, es como si quisiéramos llegar a esa meta que se ve al fondo del dibujo y tenemos dos opciones, una de la de escalador, subir la cumbre de la montaña y pasar al otro lado con un coste energético grande, o por otro lado, más inteligente, optar por la opción de la muchacha que va en el coche deportivo utilizando el catalizador y mediante otro camino, utilizando otro mecanismo, a través de la montaña y consumiendo una menor energía. En este caso, el catalizador lo que hace es combinar, acercar los reactivos para que se encuentren con más facilidad y la reacción tenga lugar al mismo tiempo que los modifica parcialmente, aumentando la reactividad entre ellos. El resultado es el producto de la reacción que se separa del catalizador y de esta manera esta sustancia vuelve a entrar en lo que se denomina el ciclo catalítico y continuar con la reacción una y otra vez para producir el resultado deseado. Hay que destacar, evidentemente, entonces, la importancia que tiene la catálisis dentro de la industria química actual, que nos permite transformar de manera eficaz determinadas materias primas que obtenemos a partir de fuentes naturales, el agua, gases, petróleo, carbón, compuestos agrícolas, en productos de valor añadido que utilizamos en nuestra sociedad, desde fármacos a plásticos. Eso lleva a que la mayor parte de los procesos industriales de síntesis se basen en catalizadores. Aproximadamente un 80% de esos procesos utilizan catalizadores. Veamos algunos ejemplos de esta importancia de la catálisis en la industria química. Empezaremos por el denominado proceso Haber-Bosch, comida para casi todos o síntesis del amoníaco. En este caso, este proceso se desarrolló como alternativa a la necesidad de fertilizantes para cosechas cada vez mayores para abastecer a una población creciente. En este proceso, un catalizador basado en hierro es capaz de transformar moléculas tan poco reactivas como nitrógeno e hidrógeno en amoníaco, que es la fuente para la producción de esos fertilizantes necesarios. Otro proceso importante es la obtención del ácido sulfúrico, que en muchos libros de economía es una medida del desarrollo industrial de un país por la importancia que tiene esta sustancia a la hora de producir, por ejemplo, combustibles o el acero, que es la base de nuestra sociedad. En este caso, el catalizador es un compuesto de vanadio, óxido de vanadio, que se encarga de hacer que una de las etapas de la síntesis del ácido sulfúrico, la oxidación del dióxido de azufre a dióxido de azufre, ocurra de manera rápida para que sea eficaz a escala comercial. Otro importante proceso industrial basado en catalizadores es el denominado proceso Ziegler-Natta. Mediante este proceso se produce la denominada polimerización de olefinas. Catalizadores basados en titanio y aluminio transforman estas moléculas gaseosas pequeñas en cadenas de miles de átomos de carbono que dan lugar a polímeros
y esos polímeros son la base química de múltiples plásticos y fibras que utilizamos para producir desde juguetes a tuberías a fibras que forman parte de vestimentas, etcétera, etcétera. Otro proceso catalizado y que quizá nos pueda llamar la atención es la obtención de la margarina. La margarina no es un producto natural, sino que se obtiene a partir de una reacción química en la que los ácidos grasos presentes en aceites vegetales, como por ejemplo el aceite de girasol, son hidrogenados de manera catalítica utilizando un catalizador de níquel a ácidos grasos saturados, modificando la estructura molecular y con ello sus propiedades. De tal manera que pasamos de una sustancia líquida a una sustancia semisólida, la margarina. Un caso importante de aplicación de los catalizadores es la síntesis enantioselectiva. En determinadas reacciones se puede producir mezcla de isómeros compuestos que tienen los mismos átomos pero ordenados de manera diferentes en el espacio. Puede ser interesante utilizar catalizadores que selectivamente den lugar a uno solo de esos enantiómeros. Estos catalizadores quirales permiten obtener productos de interés farmacéutico o alimentario. Por ejemplo, la dopamina, que se utiliza en el tratamiento del mal de Parkinson, el mentol, que nos da el sabor a menta, el aspartamo, que es uno de los edulcorantes artificiales más utilizados, o antiinflamatorios como el naproxeno. Todos estos productos se obtienen utilizando ese tipo de catalizadores. Otro caso importante es la obtención del ácido acético, a partir del cual se obtienen fármacos como la aspirina o múltiples disolventes utilizados en las pinturas que utilizamos en la vida cotidiana. En este caso, a partir de una serie de procesos catalíticos, se transforma el gas natural en esta molécula, el ácido acético, utilizando como catalizadores níquel, cobre o cobalto. Antes veíamos el caso de las poliurefinas para obtener plásticos, pero no todos los plásticos están basados en las poliurefinas. Por ejemplo, las botellas de agua que vemos y que usamos constantemente contienen o están hechas de un plástico que a su vez también se produce mediante un proceso catalítico o de varios procesos catalíticos. A partir del xileno, una molécula que encontramos en el petróleo, y mediante una oxidación catalítica basada en cobalto, se obtiene el ácido ftálico que después es polimerizado con etilenglicol hasta un poliéster de nombre muy largo, polietilén-tereftalato, que nosotros reconocemos abreviado como sus siglas PET en esas botellas. Pero no solo producimos botellas que acaban como una posible contaminación, sino que la catálisis también permite reducir parte de esa contaminación que producimos en nuestra sociedad actual. Es el caso de los convertidores catalíticos de los automóviles. En el catalizador de un coche, lo que encontramos realmente es una combinación de catalizadores que intentan eliminar los productos no deseados de la combustión dentro del motor del coche. Por un lado, hay partículas metálicas basadas en platino que se encargan de terminar de oxidar las sustancias que no han sido oxidadas dentro del motor del coche. Es el caso de combustible que no ha sido transformado o, por ejemplo, del monóxido que se forma en ese proceso de combustión dentro del motor, para transformarlos en CO2 y agua. Por otro lado, también hay partículas de rodio que se encargan de reducir los óxidos de nitrógeno que se producen en el motor de combustión. El resultado es la transformación de estos óxidos nocivos que dan lugar al smog que podemos ver sobre las grandes ciudades en nitrógeno, agua y dióxido de carbono. El resultado es que el gas producido en la combustión del motor es transformado principalmente en CO2, agua y nitrógeno. Así pues, hemos visto la importancia que tiene la catálisis en nuestra sociedad actual. Muchas gracias.